En este vídeo, se describe el proceso para añadir muelles de variación automáticamente a un modelo de análisis de tensión en Autodesk Inventor. Veremos un ejemplo de las situaciones en que resulta útil aprovechar esta operación. En muchos casos de análisis, la aplicación de restricciones rígidas a la geometría rigidiza en exceso una estructura, lo que provoca la obtención de tensiones y desplazamientos imprecisos o irreales. Además, los ensamblajes con separación o contacto de deslizamiento entre las piezas pueden ser estáticamente inestables, ya que una pieza determinada solo se puede restringir por medio de su contacto con otra pieza. Es decir, es posible que la pieza no tenga ninguna arista o cara directamente restringida. La aplicación de una restricción directa impediría que la pieza interactuase con las piezas adyacentes como debería. En estos casos, los muelles relativamente frágiles o de variación pueden estabilizar la pieza y mantenerla en equilibrio, o estáticamente estable, de modo que la solución pueda resolverse. Si se lleva a cabo correctamente, la deformación final del ensamblaje es lo suficientemente pequeña para forzar la reacción debido a que los muelles de variación son insignificantes y tienen un efecto insignificante en las tensiones y los desplazamientos resultantes. Inventor automatiza el proceso de proporcionar estas restricciones de muelles de variación mediante una opción del cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación. Veremos esta opción en breve. Aquí vemos un eje escalonado típico de un rodillo de tabla, una polea o un rodillo de tensión en una cinta transportadora. Veremos dos métodos diferentes para cargar y restringir esta pieza. Uno estáticamente estable pero sobre-restringido y otro que aprovecha las restricciones de muelles de variación para producir mejores resultados. Se aplica una carga de rodamientos de 2000 libras en la dirección Y, a la parte central del cuerpo del rodillo, que simula el efecto de una cinta recubierta 180 grados a su alrededor por una tensión de 1000 libras. La superficie del cuerpo se divide para limitar la carga a la pieza de la longitud del cuerpo correspondiente a la anchura de la cinta. La primera simulación ya se ha configurado, incluido en la malla y analizado. La configuración de malla y de convergencia se ha ajustado para garantizar resultados precisos para una óptima comparación con la versión de muelle de variación del modelo que ejecutaremos a continuación. Veamos la configuración de la primera simulación. Observe la casilla de verificación Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido. Si se activa esta opción, el solucionador añadirá automáticamente muelles de variación según sea necesario. En el primer ejemplo, no utilizaremos esta opción. Se ha aplicado una restricción de pasador al cojinete transversal del rodamiento del extremo de transmisión del rodillo, que corrige ambas direcciones radial y axial. Se ha aplicado una restricción de pasador al cojinete transversal del rodamiento en el extremo opuesto del rodillo, que corrige solo la dirección radial. Representa un rodamiento de flotación axial, generalmente en el extremo de un eje que no es el de transmisión. Por último, se ha aplicado una restricción de pasador a la extensión de acoplamiento en el extremo de transmisión del eje. Esta solo está restringida en la dirección tangencial, ya que es la cara en la que la rotación se transmite o se impide. Con la aplicación de estas tres restricciones de pasador, el rodillo se restringe completamente. Es decir, se ha impedido el movimiento en las tres direcciones globales de traslación y rotación, y es estáticamente estable. Veamos los resultados de la tensión de von Mises. Active la sonda Valor máximo. El valor máximo de la tensión de von Mises es superior a 31 kPa y se localiza principalmente en la arista del empalme del cojinete transversal del rodamiento. Veamos la vista frontal con la deformación excesiva por defecto, ajustar X1. Observe la forma deformada artificial con pendiente cero en los cojinetes transversales del rodamiento. Esta pieza se comporta como una viga integrada, con el momento de plegado máximo en el resalte del rodamiento, que es la sección transversal más débil del intervalo de centros de rodamiento. En realidad, los espacios libres de los ensamblajes de rodamientos y la flexibilidad de los bloques de almohadas permiten una ligera inclinación en los cojinetes transversales del rodamiento a medida que el eje se desvía. Para los rodamientos de rodillo esféricos, el cuello del eje estará libre seguramente para el desvío sin restricciones. El comportamiento de este rodillo debe ser más similar al de una viga con soportes simples, con el momento de plegado máximo en el eje del intervalo de rodillos.
Para conseguir este comportamiento, copiaremos primero esta simulación para conservar los resultados actuales. Ahora, pulse con el botón derecho del ratón en el encabezado de la simulación 2 y seleccione Editar propiedades de simulación. Active la opción Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido. A continuación, suprima las 3 restricciones de pasador. El rodillo es simétrico al eje de la transportadora, a excepción de la extensión de acoplamiento, de modo que las reacciones en cada uno de los 2 cojinetes transversales del rodamiento son de igual magnitud. Aplique una carga de rodamientos de 1000 libras en la dirección -Y a cada cojinete transversal del rodamiento, para equilibrar la carga de la pieza en 2000 libras. Se espera que el rodillo se desvíe de forma natural con estas cargas opuestas. Las cargas del modelo deben estar equilibradas para que la solución de muelles de variación sea válida. De lo contrario, las reacciones de contorno en las restricciones de muelles de variación no serán relevantes y, probablemente, se percibirá un movimiento de cuerpo rígido considerable. Recuerde que el análisis de tensión se basa en el método de elementos finitos. La malla es una aproximación discreta de la geometría real y, por lo tanto, está sujeta a errores de aproximación. Por eso necesitamos algún tipo de restricción que garantice la estabilidad matemática, aunque las cargas estén perfectamente equilibradas. Las restricciones de muelles de variación que se aplican automáticamente mantienen el rodillo en equilibrio para que la solución sea posible. Ha llegado el momento de realizar la segunda simulación. Observe la reducción considerable de la tensión máxima y su nueva ubicación. La tensión revisada inferior a 6 kPa es de aproximadamente el 19% de la tensión máxima de la primera simulación. Todavía existe una tensión considerable en el resalte del rodamiento, pero también tiene una magnitud mucho menor en comparación con la simulación anterior. La magnitud de desplazamiento máximo es inferior a 1 milésima de pulgada. Evidentemente se ha impedido el desplazamiento del cuerpo rígido. Asimismo, podemos ver claramente que no adopta en exceso la pendiente de un cojinete transversal del rodamiento para tener un efecto potente en el nivel de tensión resultante. Existen numerosas situaciones similares en las que puede utilizar la opción Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido para permitir que una pieza se restrinja de manera flexible o suave para producir resultados más realistas.